más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu en presencia, ti. Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Jesús, Al
sentado, aquí está sentado. A ti, Jesús. Sea Dios les bendiga a mis hermanos, una vez más contentos de estar aquí para poder transmitir para gloria del Señor la palabra de Dios, y esperando que esto sea de edificación, de bendición para cada uno de ustedes. Es un método que no habíamos explorado a totalidad, y creo yo que todavía hay muchas cosas que estamos aprendiendo y descubriendo para saber llegar por medio de estos mensajes a más vidas, a más personas que puedan ser edificados, y sea el Señor guiándonos en ello, hermanos. Esto solamente es para glorificarlo a Él. Y pues una vez más vamos a entrar en un mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me siga con atención, a que prepare su Biblia, prepare libreta para apuntar, alguna pluma o alguna cosa, o bien que pueda esta misma grabación repasarla en otro momento para detenidamente estar tal vez tomando apuntes o estar repasando aquello que ya había escuchado alguna vez. Y habíamos estado hablando los viernes, estamos hablando acerca de una serie de enseñanzas que es permanecer. Vimos permanecer en Él, hablando de la parábola de la vid, que el Señor Jesucristo mismo explicó que tenemos que permanecer en Él y fuera de Él nada podemos hacer. Después hablamos de permanecer en su palabra, permanecer en la palabra del Señor, su palabra, la que nos sustenta, la que nos da testimonio de Cristo, y es una necesidad de nosotros el permanecer en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar de permanecer, pero en la búsqueda del conocimiento de Dios. Una gran necesidad para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu, el que permanezcamos buscando continuamente y progresivamente podamos llegar a un entendimiento más grande de quién es nuestro Dios, de cómo es nuestro Dios, y no solamente por medio de una información adquirida en lo leído en las Escrituras, sino también por medio de la experiencia que nos da su espíritu cuando su palabra se vuelve vida en nosotros, cuando en su palabra le estamos buscando y esta palabra suya trae a nuestra vida la experiencia de su presencia, de hacer arder nuestro corazón, de llevarnos a una condición distinta, generando un cambio en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestro método de pensamientos. Y su palabra cómo va haciendo cada vez más y cada vez más la obra en nuestro interior, la obra del Señor Jesucristo perfeccionándose en nuestro interior mientras le buscamos, mientras seguimos insistiendo en buscar su reino, en buscar su justicia, en buscarlo a Él, en encontrarlo a Él. Vamos a encontrar en este mensaje preciosos tesoros de las Escrituras que yo sé que van a ser de bendición para su vida, para usted primeramente el Señor. Le invito primeramente que me acompañe en esta lectura. Es un versículo bastante conocido y recitado por mucha gente, que yo creo que trae mucha enseñanza. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6. Acompáñeme por favor en el capítulo número 6, en el versículo número 33. Le digo que yo sé que esto ya es muy conocido para muchos, pero lo pongo como punto de partida porque son palabras dichas del mismo Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, y de ahí vamos a desglosar una enseñanza que yo sé que el Señor hablará a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús habló de esto, o estas palabras están dichas dentro de un contexto en el cual está hablando del afán, de la ansiedad, de que no hay por qué estar buscando con afán y con ansiedad todo lo que tiene que ver con el sustento, de las necesidades básicas. El alimentarse, el vestirse, el tener un techo, todo eso no buscarlo con un afán, porque los que somos hijos de Dios tenemos una prioridad mayor, y dice que la prioridad debe ser el reino de Dios, el buscar
el reino de Dios y la justicia, y entonces todo lo demás, es decir, el sustento, las cosas básicas para la vida, para el sustento de la vida, serán dadas por Dios, serán añadidas por Dios en el camino progresivo de estar buscando su reino. Y debemos de buscar, pero la palabra aquí clave en todo esto es buscar el reino, como si fuese algo que tiene que ser encontrado, como si fuese algo que tiene que ser localizado, ubicado, y tal vez considerando vamos a decir, las pistas que nos da la Biblia para ir a encontrar el reino. La información, la luz que nos está dando la misma Biblia para encontrar el tesoro del reino de Dios para nuestras vidas. Necesitamos nosotros poner atención, una diligente atención a lo que las Escrituras nos dicen, porque si está hablando de buscar, ¿sí? No es algo que se va a encontrar por casualidad. No es algo que se va a encontrar simplemente esperando a ver si algo bueno sucede y eso bueno que no suceda cambie nuestra forma de vivir. Y no es eso, sino la palabra claramente dice buscar una acción determinada, una acción que tenemos que nosotros ocuparnos de ello, el estar buscando y buscando el reino de Dios. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, puso dos parábolas acerca del reino que tienen que ver con esta dedicación de la búsqueda y quiero leerlas. Solamente cada parábola es un solo versículo. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo número 13, acompáñeme al versículo número 44, nos dice la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vea lo que dice: el reino de los cielos es semejante a. Está haciendo una analogía, una comparación para que entendamos lo importante de buscar y lo importante que es cuando encontramos. El gozo que genera encontrar un tesoro. Imagínese una persona que encuentra un tesoro. No, yo creo que eso va a traer a su vida un cambio, una emoción muy grande. Va esta persona, ¿verdad?, a valorar aquello que ha encontrado. Pero cuando la palabra nos dice que el reino de los cielos es semejante a una persona que encuentra, ¿sí?, o a ese tesoro escondido, el cual un hombre halla, dice lo encuentra, nos habla de que está buscando. Ahora, para que alguien encuentre un tesoro escondido, no es porque iba caminando y se lo encontró. Estamos hablando de que tiene una vida dedicada a la búsqueda de tesoros, precisamente. Estamos hablando de un buscador de tesoros específicamente, alguien dedicado a ello, ¿sí? No lo encontró por casualidad, estaba dedicado, estaba buscando. Y para afirmar esto que le estoy diciendo, la siguiente parábola, en el siguiente versículo, dice la palabra, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y vea lo que dice: busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, dice, y la compró. Ahora vea esto: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que se dedica a comerciar con perlas, se dedica a comprar perlas, pero alguien que está dedicado a ello, yo creo que tiene ejercitado el sentido para poder identificar cuando algo es bueno, cuando algo no es bueno. Y cuando encuentra una de gran precio, dice la palabra que entonces vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. Es decir, tanto la perla como el tesoro escondido que fue hallado lo valía todo, es decir, el dejar cualquier cosa para poder adquirir aquello que habían estado dedicando su vida para encontrarlo. Y cuando lo encuentran, dice: nada vale más que esto, prefiero este tesoro, prefiero esta perla, y vendo todo lo que tengo, me deshago de todo para obtener lo que acabo de encontrar. A esto había dedicado mi vida. Entonces, ahora eso les trae el grande gozo de haber encontrado aquella perla y aquel gran tesoro.
ellos dedicaron su vida a la búsqueda constante hasta encontrar aquello. Y de esto es de lo que de manera introductoria le estoy diciendo, que es lo que vamos a tratar, el buscar continuamente, constantemente, progresivamente, buscar el reino, buscar a Dios y llenarnos del conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos habla de que en la búsqueda de Dios, es decir, mientras estamos en esa acción de buscar de su presencia, Él se puede revelar, Él se puede manifestar, y es ahí donde está el tesoro y es ahí donde está la perla de gran precio. En el tiempo en el que nosotros estamos dedicando una vida a la búsqueda constante de su presencia, de su rostro, de su palabra, de su reino, de su justicia, de su verdad, estamos profundizando cada vez más y más en la palabra del Señor, y el Señor viene y se manifiesta. Y esto es algo importante que recalcar y que decir, porque al estarle buscando estaremos adquiriendo tal vez conocimiento, estaremos adquiriendo información, y nos estará llevando una cosa a otra y a otra hasta que tenemos un panorama cada vez más claro acerca de Dios, acerca de su palabra. Pero el entendimiento real, el conocimiento verdadero no se da hasta que Él se manifiesta, hasta que Él se revela, y Él se manifiesta precisamente en la búsqueda. Él es el tesoro que se deja encontrar. Él es la perla de gran precio que se deja encontrar por aquel que se dedica a estarlo buscando. El Señor es tan bueno que Él está dispuesto a mostrarse a cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros le estemos buscando en su palabra y en la comunión con Él. Debemos de permanecer en esa búsqueda. Y le decía, el Señor se manifiesta durante esa búsqueda, y quiero que vaya por favor conmigo a la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo número 4. En el versículo número 6 nos dice la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y vea, dice aquí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo está explicando a los corintios, a la iglesia de Corinto, les está explicando acerca del nuevo pacto. Cómo el nuevo pacto ahora, comparándolo con el antiguo pacto, está poniendo en comparación la vida de Moisés cuando bajaba del monte Sinaí y ponía un velo sobre su rostro para que la luz que resplandecía en su rostro no fuera en lo que los hombres se fueran a fijar, sino que se fijaran en Dios. Pero dice la palabra que esa gloria que reflejaba su rostro les quedaron privados de ella, y se ponía un velo en la cara Moisés. Entonces compara ese antiguo pacto con esa acción que hacía Moisés, con cubrirlo, ese velo. Es decir, que no había una revelación completa, sino que ahora el Señor dice la palabra, o nos enseña la palabra, que nosotros con una cara descubierta, es decir, sin el velo en el rostro, podemos mirar o podemos fijar nuestros ojos en la gloria de Dios, podemos verle a Él y cada vez más ser transformados a la imagen esa que estamos viendo, no a Moisés, sino a la gloria de Dios. Estamos siendo transformados por medio de su palabra cada vez más para ser como Él, para ser como Cristo. Y eso les está explicando. Y en el capítulo número 4, versículo 6 que acabamos de leer, dice: Dios, ahora hace una referencia al principio de la creación. Dios mandó que fuese la luz. Él fue el que dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. La luz se generó a la voz de su palabra. Entonces, Él, que mandó que resplandeciese la luz, también mandó que resplandeciera en nuestros corazones la luz de Dios, que dice para iluminación del conocimiento. Es decir, así como la luz se hizo y se fueron las tinieblas físicamente, así viene una luz de Dios a nuestros corazones que resplandece en nuestra vida para conocer, para que sepamos quién es Él, para que conozcamos a Cristo. Dice que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y ahí es donde está el tesoro.
Ahí donde está el tesoro escondido, en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios está en Él. Entonces, si el tesoro está en Cristo, la perla de gran precio está en Cristo, ya estamos siguiendo las pistas, ya estamos siguiendo la información que nos da la palabra. A quien tengo que buscar continuamente es a Cristo. Debo de buscar su rostro, debo buscar su presencia, debo de buscar cómo fue su vida, qué es lo que su enseñanza me deja a mí para este tiempo, quién fue Él, cómo fue Él y cómo se revela Él en este tiempo, cómo se manifiesta Él en este tiempo a nuestras vidas. En la faz de Jesucristo está la gloria de Dios. Alguien pudiera decir, o comparar, incluso hay canciones por ahí y vaya, lo digo con respeto, pero creo que se quedan muy cortos, canciones que tratan de describir la gloria de Dios con la puesta de un sol o con algo meramente poético, pero la gloria de Dios no está meramente en algo que pueda expresar el hombre, sino está en algo que podemos encontrar y vivir, que es en la vida del Señor Jesucristo. Capítulo 4, verso 6, que es el que acabamos de leer de la segunda carta a los Corintios. El mismo Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de sus tiempos que es necesario que se escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. El tema central, lo hemos dicho mucho en otros mensajes, que el tema central de las Escrituras es Cristo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque no se había manifestado físicamente en muchos de los tiempos que vemos del Antiguo Testamento, de los profetas, etcétera, pero ahí estaba ya profetizado, ya estaba figurado en muchos simbolismos. El Señor ya estaba manifestándose y revelándose desde el principio de la creación. Y la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo número 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor está diciendo: escudriñen las Escrituras. Los religiosos de ese tiempo seguramente tenían conocimiento de las Escrituras que había en ese tiempo. En ese tiempo ellos tenían las Escrituras del Pentateuco, de la Torá o la ley de Moisés, los salmos, los profetas, tenían todos los pergaminos, tenían acceso a ello, podían escudriñar, podían estudiar y seguramente la conocían las historias de los profetas, de los reyes, conocían las Escrituras, todo lo que ellos tenían como Escrituras, pero el conocimiento era intelectual. El conocimiento era meramente mental, solamente, ¿sí? No había una revelación de Dios en sus vidas, no había un entendimiento de quién era el que les estaba hablando en ese momento, diciéndoles: ellas dan testimonio de mí. Yo creo que eso les perturbaba en los oídos porque ellos querían rechazar a toda costa al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios estaba diciendo, Jesús estaba diciendo: las Escrituras que tú conoces hablan de mí, y ellos no podían aceptar ello. Entonces la indicación, hermanos, es que en este tiempo lo más importante de nuestra vida, ahora que estamos en Cristo, o bien ahora que estamos oyendo estos mensajes, estas palabras, tal vez para aquellos que no tienen una costumbre de estar en una iglesia o algo como esto, ahora que Dios te está hablando, que se vuelva lo más importante de tu vida escudriñar las Escrituras hasta que encuentres el tesoro, hasta que encuentres la perla de gran precio, hasta que encuentres en tu corazón que arde y que su presencia te llena, que su espíritu viene a tu vida y cambia y transforma las circunstancias en todo tu interior, hasta que veamos en la faz de Jesucristo la gloria de Dios, hasta que veamos en Él. Es importante que esto se vuelva una prioridad. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente, prioridad sobre todas las cosas. Y no solamente una prioridad, sino un todo. Una prioridad sería como que ponerlo en lo alto de una lista de prioridades o en lo alto de una lista de cosas que hacer. Eso sería una prioridad. Pero el Señor no solamente es prioridad, su palabra no solamente es prioridad, Él lo es todo. Él es la lista completa. Él es todo lo que nosotros debemos de vivir y de hacer.
para buscar su reino. Y quiero poner un ejemplo en el cual vamos a detenernos un poquito más. En tiempos de el profeta Oseas, es bien interesante cómo es que el pueblo de Israel se encontraba en una condición en la cual por falta de esta búsqueda, por falta del conocimiento de Dios, los llevó a una destrucción total, nos dice la palabra del Señor. En tiempos del profeta Oseas, podemos decir que él estuvo en su ministerio por 40 años durante el reinado de Jeroboam II, hasta cerca del reinado de Ezequías en el reino del sur, en el reino de Judá. Y lo digo esto para ubicarnos en la historia, en qué momento, de qué tiempo estamos hablando. En ese tiempo, el pueblo de Israel, hablando del reino del norte, había caído al menos en cuatro, vamos a decir así, cuatro pecados principales. Todo el profeta de Oseas, todo el libro del profeta de Oseas nos lo menciona de esta forma, ¿sí? Y se lo estoy resumiendo para que entendamos lo que vamos a leer, ¿sí? Al menos cuatro pecados principales había en el pueblo en ese tiempo. El primero es que se negó a conocer de Dios, se negaron a buscar, se negaron violaron el pacto con Dios y no buscaron más de Dios y negaron el conocimiento de Dios para con ellos. Entonces eso los llevó a una serie de cosas en una decadencia moral y espiritual, por la cual fueron reprendidos por Dios a través del profeta, ¿sí? De una manera muy, muy gráfica, muy especial. Ese fue el primer pecado. El segundo pecado es que se entregaron a la idolatría y Dios les habló como una infidelidad de matrimonio, es decir, Dios siendo fiel a ellos y ellos siendo infieles a Dios todo el tiempo. Como número 3, confiaron en el poder humano. Estamos hablando de los reyes, de las alianzas políticas, de los príncipes, de los recursos que tenían, etcétera, confiaban en ello. Y como último, número 4, pues hicieron toda clase de cosas que oprimían a las personas pobres, oprimieron a los indefensos, homicidios, robos, mentira, opresión, etcétera, en contra de todos los que eran indefensos. Entonces, todo esto comenzó por haber negado el conocimiento. Y el Señor mismo les decía a su pueblo que contiende con ellos, contiende el Señor con la tierra precisamente por la falta del conocimiento. Y quiero que vaya al capítulo número 4 de Oseas, versículo número 1, nos dice la palabra: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y vea por qué, dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. El origen de todas las cosas es precisamente por la falta del conocimiento de Dios. Y tal vez tú puedas decirme, o mucha gente puede decir: yo conozco a Dios. Y venga a tu mente la imagen que lo representa en muchas religiones, cómo lo representan a él. Bueno, déjame decirte que ese no es Dios. O que tú puedas pensar: yo conozco a Dios, Dios es bueno. Déjame decirte que sí es bueno, pero no, eso no lo es todo. Porque a veces pensamos que esa bondad de Dios es solamente cuando nos va bien y no conocemos verdaderamente cómo obra el Señor. Hay muchas cosas que nos habla la Biblia acerca de la falta del conocimiento del pueblo de Dios sobre el Dios que los rescató, sobre el Dios que los salvó. Esa falta de conocimiento llevó al pueblo de Israel a estar pecando continuamente en el tiempo de los jueces. Nos dice la palabra del Señor que se levantó una generación que no conoció a Dios, una generación que no conoció las guerras, una generación que no supo de primera mano lo que Dios había hecho con ellos durante todo el desierto, entre las conquistas del pueblo que Dios les había regalado, y toda una generación que no conoció. Y la falta de conocimiento los llevó a una esclavitud, los llevó a una opresión. Casi cada 40 años vemos que Dios levantaba a un libertador y luego venían y caían en pecado y el Señor los liberaba otra vez y caían en pecado, y esto continuamente por falta de conocimiento. Hermanos, para
no quiero llenarles de tanta información sin recalcar el punto. Necesitamos permanecer buscando, continuar buscando. Si usted cree que ya conoce de Dios, conozca más, métase más, a más profundidad en las cosas del Señor. Y mire, y no hablo solamente del conocimiento intelectual, que mucho lo necesitamos también, pero no es eso lo principal, sino que durante esa búsqueda nosotros conozcamos el carácter de Él. Durante esa búsqueda conozcamos los propósitos, conozcamos la presencia, conozcamos de su espíritu, conozcamos de su reino, de sus mandamientos y lo vivamos. Y esa es la necesidad y es el punto del que estamos hablando. En el mismo capítulo 4 de Oseas, pero en el versículo número 6 nos dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea lo que el Señor está diciendo. Desechaste el conocimiento estaba accesible, estaba alcanzable. Y no porque estuviese simplemente a través de lo que leían, sino porque Dios estaba dispuesto a manifestarse, porque Él estaba dispuesto a revelarse a sus vidas, a mostrarse poderoso para con ellos, pero rechazaron, dice la palabra, rechazaron el conocimiento. Yo veo que en estos tiempos el conocimiento de Dios sigue siendo rechazado, porque la gente relaciona ese conocimiento de Dios con la religión. Y la gente le saca la vuelta a la religión, esa es una verdad. Nadie quiere ser parte de algo en lo cual te restringen en una vida que no quieren vivir. Nadie quiere ser algo de una serie de reglas, de prohibiciones, porque eso es lo que hace la religión. Pero en la vida de Cristo, eso es lo que hace la gente, huye de la religión porque no conocen a Dios. Pero en la vida de Cristo no es una serie de restricciones. Es una ley que nos da vida, es un mandato que transforma nuestra alma, es una palabra que cobra vida en nuestro interior, que regenera todo nuestro interior, que trae una renovación en nuestro entendimiento y que nos hace ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso lo vemos solamente cuando le buscamos, Mira que el Señor se revela a quien Él quiere, eso la palabra nos lo dice. A quien Él quiere, Él se muestra y Él se revela. Pero encontramos en la palabra que es en la búsqueda en donde Dios se revela. Y lo vamos a encontrar ahorita en las Escrituras. Ahora seguimos leyendo lo que decíamos del pecado del pueblo de Israel en tiempos del profeta Oseas. Habían rechazado el conocimiento. Ahora en el capítulo número 6 del mismo libro de Oseas, en el versículo número 1 en adelante, nos dice la palabra: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, y vea esto, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La exhortación del profeta Oseas hacia el pueblo de Israel, diciéndoles: bueno, vengan, vamos a acercarnos a Dios, vengan, vamos a buscarle, porque así como Él nos hirió, Él también va a extender su mano para restaurarnos. Así como Él mismo permite la dificultad para que le busquemos, Él mismo traerá la sanidad en esa dificultad. Así que vamos a Él, vayamos. Y vea el versículo 3, y así conoceremos, y dice: y proseguiremos en conocer. No solamente nos quedamos en una primera impresión de Él, sino hay una continuidad, un conocimiento progresivo acerca de Él. Yo no sé hasta dónde tú puedas ver en tu propia vida si la búsqueda de Dios en tu corazón, en tu forma de ser, ha sido progresiva o te has mantenido en una condición estable. No sé cuántos años de cristianismo tengas o cuánto tiempo digas profesar esta fe. Y
Y si te has quedado en el mismo conocimiento siempre, y no me refiero en el mismo conocimiento de recitar y saber versículos de memoria, en el conocimiento de Dios, de ver su gloria en la faz de Cristo, en la experiencia de su revelación a nuestras vidas. ¿Hasta dónde hemos llegado en eso? ¿Hasta dónde hemos llegado progresivamente? ¿Hasta dónde hemos buscado? ¿Ya has encontrado la perla de gran precio en la cual puedes decir, ya nada más vale que esto que he encontrado, el precioso tesoro en la palabra del Señor? ¿Ya has encontrado aquel campo que esconde ese tesoro en el cual vale todo ese campo y hay que vender lo demás? Es decir, lo hablo en sentido figurado, hay que deshacernos de todo aquello de nuestro corazón que pudiera ser un estorbo, una distracción, para poner todo el afecto, todo el recurso, toda la atención en aquello que hemos encontrado. Y déjame decirte una cosa, no, si le llegamos a encontrar no es porque seamos muy buenos buscadores. Es porque Dios es tan bueno que Él está viendo que quien está buscándole de todo corazón, y dice la palabra, y me buscaréis de todo corazón y me encontraréis. ¿Pero por qué? Porque Él se da a encontrar, porque Él se manifiesta, porque Él se revela a nuestras vidas. Precioso es saber que el Señor está dispuesto a mostrarse. El Señor está dispuesto a revelarse a nosotros. No requerimos ni siquiera de un gran entendimiento teológico para encontrar el tesoro escondido. Lo que requerimos es una gran disposición para obedecer aquello a lo cual hemos sido nosotros llamados, para estar en sus principios, para estar en su palabra. Buscándole a través de la obediencia encontraremos cómo Dios se revela a nuestras vidas. Lo mostraremos, como decía, ahorita más adelante. El mismo capítulo de Oseas, capítulo 6, donde estábamos leyendo, versículo número 6, en esta misma exhortación que el profeta Oseas está haciendo al pueblo de Israel, le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y vea, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que conozcas en lugar de que te dediques a la religión. Dice, quiero que conozcas más a Dios en lugar de que hagas penitencias, en lugar de que cumplas sacramentos, en lugar de que digas, ya fui a la iglesia y alivié mi conciencia, ya escuché un mensaje hoy por internet, me sentí bien, y no, más que todas esas cosas, que lo conozcas a Él. La gente hoy está buscando mensajes que traigan alivio al alma, pero no buscan al Dios que puede dar el mensaje. No buscan al Dios que puede transformar las cosas en sus vidas verdaderamente. Solamente quieren solución a una situación. Quieren solución a una circunstancia. Ahorita mucha gente clama a Dios, pero claman a Dios falsamente porque no conocen al Dios que están clamando. Solamente están pidiendo que se quite el sufrimiento del momento, pero no quieren seguirlo a Él. No quieren servirlo a Él. Y la palabra me dice, más que holocaustos, yo quiero que me conozcas. Más que practiques religión, más que prendas una veladora, más que cualquier otra cosa que te hayas dedicado todo otro tiempo, quiero que conozcas a Dios. Yo necesito conocer a Dios. Y te voy a decir una cosa, he experimentado ambas cosas. He experimentado la religión y he experimentado la veracidad de la presencia del Señor por medio de su palabra, por medio de un tiempo de intimidad en oración. He podido experimentar la presencia de Dios en un tiempo de necesidad, de dificultad, al igual que en un tiempo en el cual las cosas están en determinado orden. Es decir, el Señor es real, es presente, es palpable, está alcanzable. No es un Dios de lejos, es un Dios que se manifiesta, es un Dios dispuesto a mostrarse, pero hay que buscarle de todo corazón. Hay que buscarle de todo corazón, y no solamente buscarle un día o 2 días o durante una cuarentena. Hay que mantenernos continuamente buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios, y llenarnos del conocimiento de Dios que Él da en la experiencia de buscarle, en la revelación de Él a nosotros. Yo te invito a que lo experimentes. Tal vez una cosa que yo puedo hacer es solamente, no sé si decir motivarte, invitarte, exhortar a buscar de Dios. Yo no te puedo revelar a Dios. Eso lo hace Él, pero lo hace Él al que le busca de todo corazón. Veamos más adelante qué nos dice la palabra del Señor para que vayamos entendiendo. Bueno, entonces, ¿cómo es que Él se manifiesta?
¿Cómo es que en esa búsqueda Él viene y se muestra a nosotros? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Lo podemos buscar en el capítulo número 14. Por favor, acompáñeme. Versículo número 21. Nos dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vea lo que dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso es el Señor. Dice: tú tienes mi palabra. ¿Quieres encontrarme? Aquí está el mapa. Aquí está el mapa. Aquí es donde está toda indicación que nosotros tenemos que escudriñar para encontrarlo. Dice: bueno, ¿quieres encontrar al Señor? El que guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Muchos los tienen, pero no los guardan. Dice: el que los tiene y los guarda. Tienes mis mandamientos, guardas mis mandamientos. Dice: entonces serás amado por mi Padre. Y el Señor Jesús dice: y yo también le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el Señor mismo está diciendo: yo me voy a revelar a ti, yo me voy a mostrar. En esa búsqueda que tú tienes, llegará el tiempo en el que su presencia te va a inundar, en el que su presencia te va a sorprender, en el que su Espíritu Santo te va a hacer arder tu corazón, en el que Él se va a revelar a nuestra vida de alguna forma. Le conoceremos, y no hablo de una sola experiencia emocional o mística en la que no sé, esté llena de sentimientos y emocionalismos. Estoy hablando de la veracidad de la manifestación del Señor en nuestras vidas, que transforma la vida de alguien. El Señor se hace tan visible, tan presente y alcanzable, que no volvemos a ser los mismos. En esa búsqueda el Señor se manifiesta. En esa búsqueda el Señor se revela a nuestras vidas. Yo no sé si tú identificas algo de lo que mencionamos en este mensaje, en esta búsqueda. Imagínate el pueblo de Israel cayendo en estos pecados. Una, rechazando el conocimiento. Dijimos, dos, se entregan a la idolatría. Tres, confiaron en el poder humano. Y número cuatro, oprimieron a los indefensos. Yo veo mucha similitud con lo que está pasando en este tiempo. Y todo eso se derivó de una falta de conocimiento de Dios. ¿Tú crees que hoy hay conocimiento de Dios en la tierra? La palabra nos dice en una profecía que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es una verdad. Eso es una verdad, pero ya como una parte final del plan perfecto y eterno de Dios. Pero mientras nosotros estamos aquí, debemos buscarle. Debemos buscar la presencia del Señor. El buscar a Dios, hermanos, debe ser un anhelo. Y yo te aseguro una cosa, que en la misma búsqueda vamos a ir encontrando tesoros que nos van fortaleciendo para mantenernos buscando, para continuar profundizando en la búsqueda del Señor. Vamos a ir encontrando cosas que nos van apuntando y llevando cada vez más a una mayor revelación de Él, a una mayor claridad de cómo es Él. Y no lo tendremos solamente en un conocimiento literario de lo que estamos leyendo en la Biblia, en un conocimiento intelectual, sino que estoy hablando de un conocimiento que se hace vivo en nuestro interior, un conocimiento que el Señor viene y se manifiesta y se muestra tal como Él es a nosotros. No lo hablo de manera física, no hablo de una teofanía, de una aparición. No es ese tipo de cosas del que estoy hablando. Si Dios quiere hacerlo, lo podría hacer, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de buscarle a través de su presencia, a través de su palabra, y así encontrar el tesoro escondido y la perla de gran precio. Hermanos, para terminar, le hago una pregunta. ¿Ha encontrado tesoros usted así en la palabra del Señor? Alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué es un tesoro? Cuando lo encuentres te vas a dar cuenta cuál es un tesoro, porque es un gozo que Dios da cuando uno lo encuentra. ¿Has encontrado alguna perla de gran precio en la palabra del Señor? ¿Has encontrado algo que te lleva a una mayor revelación? ¿Te has mantenido en un mismo entendimiento todo el tiempo? ¿Tu entendimiento depende de lo que te han dicho solamente en la iglesia? ¿De lo que otro predica? ¿De lo que escuchan en todo el menú de predicadores que hay por internet ahora en estos tiempos? ¿Es el conocimiento que tienes o tú lo buscas a Él también?
o tú lo buscas de todo tu corazón, o tú lo buscas en su palabra. Te invito de verdad a que te llenes del Señor, a que busques continuamente. Te va a llevar a la experiencia de conocerlo a Él. Así como dice la palabra, Dios que mandó que fuese la luz y se fueran las tinieblas, así también manda que resplandezca la iluminación en nuestros corazones para el conocimiento del Señor Jesucristo. Podamos conocer la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesús. Yo te invito a que oremos y a que sea esto una verdad en tu vida. Bendito Señor. La gloria, la honra, el honor, todo es tuyo, Padre. Y gracias por tu palabra. Gracias por hacerte alcanzable para nosotros, que no eres un Dios que se queda solamente en una posición de gloria, sino que esa gloria desciende y tú, Señor, esa gloria la manifiestas. Oh Padre, gracias, Señor, porque en esta búsqueda que muchos tienen de ti, Padre, hoy tú das una guía, Señor, para que ellos puedan encontrarse con aquellos que sus corazones anhelan y necesitan, oh Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, aquel que te ha estado buscando, aquel que ha estado en una desesperación, en una angustia, esperando alguna cosa diferente, Señor, y perseverando en la oración y en la palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que por misericordia, por amor a tu nombre, Señor, manifiéstate a esa vida, revélate a esa vida en el nombre de Jesús, Señor, pero también por aquel que no tiene ni idea de cómo empezar, de por dónde buscarte a ti, por dónde encontrarte a ti, Señor. Yo te pido que tú le guíes, Señor, a aquellos que son tus hijos, aquellos quienes tú ya has escogido. Guíalos, Señor, guíalos a ti, Padre, que escuchen la voz del pastor, oh Dios, la voz del buen pastor que dio su vida por nosotros, y que puedan, Señor, ellos, oh Dios, ver esa luz, oh Padre, que los lleve al entendimiento de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, la gloria es tuya, Padre, la honra es tuya, y tu bendita palabra, Señor, sea obrando en nuestras vidas de tal manera que te veamos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos todo y te damos toda la gloria, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les esperamos primeramente Dios en la próxima transmisión el domingo a las 11:30 de la mañana, si Dios nos permite. Dios les guarde, mis hermanos. Al que está sentado